La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Cintia Campos, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto estar esta mañana con ustedes nuevamente compartiendo sobre los beneficios del ejercicio en la salud. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Araya Vargas, también docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico de Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Junto a mi colega, la profesora Cintia Campos, estaremos en la conducción de Vamos a Movernos, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la educación acuática y la prevención de ahogamientos, un tema que es muy importante y que, bueno, pues no se le brinda la importancia realmente que debiera. Es parte de lo que vamos a conocer de la mano de nuestro invitado, que pues Cintia nos lo va a presentar. ¿De quién se trata, Claro. Cintia? Sí, claro, nos acompaña esta mañana nuestro querido compañero, el profesor Armando Quiroz Vázquez, docente, investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto tenerte con nosotros, Armando, y gracias por sacar este espacio para compartir en este programa. No, muchísimas gracias a ustedes, Gerardo y Cintia. Buenos días a todos los que también nos acompañan. Y Gerardo dijo algo muy cierto, no se le da mucha atención a esta gran problemática de salud pública como lo tiene así planteado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues gracias por el espacio para conversar un poquito sobre esta temática tan importante. Gracias a vos más bien por pues, sacar el rato para venir a compartir toda la experiencia que tenés en este campo y pues esperamos que sea un tema muy provechoso para la audiencia de la 870 UCR y quienes también nos siguen por medio de la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres y Giselle Mora que nos permiten hacer esta transmisión en la plataforma ya mencionada de Facebook, y también a Cristian Salas en controles de la 870 UCR. Y ahora vamos a pasar de una vez con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Nos acompaña el profesor Armando Quiroz Vázquez. Él es docente e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación en el medio acuático. Él pues imparte cursos de natación, bueno, ha sido entrenador, bueno, tiene una experiencia muy grande en este campo, ha investigado específicamente en el ámbito de la natación, así es que pues nos complace mucho tener a nuestro compañero, el profesor Armando Quiroz, acá en Vamos a Movernos. ¿Qué tal, Armando? Gracias por acompañarnos. Todo bien, era empezando semana, muy contento de estar acá con ustedes, con todas las personas que nos puedan acompañar y con ganas de conversar un poquito, algunas cifras un poco alarmantes, pero tenemos que conocerlas para ver de qué manera podemos mejorar esta situación de nuestro país y que afecta a tantos países del mundo. Claro, Así claro. es. ¿Y Cintia. qué te parece, Armando? Sí, gracias, Gerardo. Si empezamos conversando sobre la importancia de la educación acuática, tengo algunas preguntas en mi mente, ¿verdad? ¿Cuánta atención realmente se le presta, verdad? La importancia que tiene de que sepamos nadar. Muchas personas, ya sea porque no frecuentan ríos, pozas, piscinas, etcétera, tal vez piensan que no es tan importante el saber nadar, pero cuéntanos sobre este tema tan importante, Armando. Mira, toda esta
Esta palabra tan importante o estas dos palabras de educación acuática vienen desde hace algunas 2 o 3 décadas tratando de incorporarse en los programas de natación, porque lastimosamente la natación se ha visto como un tema de nadar y desplazarse de un lugar a otro y se han dejado de lado muchos aspectos que hoy en día ya la investigación nos está facilitando de hacia dónde debemos esforzarnos para que las personas aprendan y se eduquen en un medio acuático. Costa Rica es el país de Centroamérica que más piscinas tiene en espacios artificiales y que tiene gran cantidad de espacios naturales como ríos, lagos y playas. Entonces, eso resulta vital para nuestra población. Tenemos muchas personas que viven en las provincias costeras donde trabajan y se desempeñan en muchos espacios acuáticos naturales y es muy necesario llegar a impactar positivamente a todas estas personas, no solo en ese modelo de nadar y desplazarse de un lugar a otro, sino en una serie de aspectos que hoy quiero que comentemos ahora con la presentación que quería compartirles. Ujú. Bien, bueno, ya puedes empezar ahí a hacer la presentación y bueno, pues también para el público que nos sigue por la radio, pues el profesor Armando Quiroz Vázquez va a estar mostrando algunas diapositivas, pero las va a estar haciendo también muy descriptivas para el público que nos sigue por la radio. Y pues damos inicio a este tema, Armando. Gracias, Gerardo. Sí, voy a tratar de, como usted dice, tratar de ir describiendo algunas de las cosas. Una guía y también unas estadísticas que queremos reforzar. Y también, pues, esta presentación la podemos compartir con los encargados del programa, por si alguna persona quisiera tener acceso, pues la podemos compartir en PDF y que después la pueda revisar, en sus casas. Yo quisiera comenzar, la semana anterior se celebró el Día Internacional del Profesor de Natación, entonces quería comenzar felicitando a todos los colegas del medio acuático que hacen pues, una gran labor. Hay mucho más por qué estudiar, por qué irse preparando, pero sí, pues quería iniciar felicitando a todos mis colegas, compañeros de academia, de equipos, de un gran colectivo de personas que están llevando a cabo procesos muy bonitos e interesantes en nuestro país. Ayer y antier estaba trabajando con un grupo de instructores de muchas zonas de Costa Rica en un programa de capacitación que tenemos con la Federación de Deportes Acuáticos y estábamos hablando un poco de la importancia de cómo se han ido incorporando muchas zonas del país a estos programas acuáticos. Em, yo quisiera hablarles un poquito primeramente sobre el informe mundial sobre ahogamientos que presentó la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. En este informe se señala que más de 370.000 personas mueren al año en el mundo y un 90% de esas defunciones se dan en países de ingresos bajos y medianos. Y como hoy ahora Gerardo nos introdujo al inicio, a diferencia de otros problemas de salud pública, no existen medidas amplias y específicas para prevenir los ahogamientos. Entonces vamos a revisar algunos datos de- que salen de este informe de la Organización Mundial de la Salud, eh, que dice que más de la mitad de las muertes que se dan por ahogamiento corresponden a personas menores de 25 años. Cada hora se producen más de 40 ahogamientos en el mundo y los hombres tienen una doble probabilidad de ahogarse que las mujeres. En nuestro país es una cifra mucho mayor y ahora voy a tratar de revisar algunas cifras de nuestro país para que podamos ver cómo es esta problemática en Costa Rica. Eh, Dice que está entre las principales causas de muerte, entre las 10 principales causas de muerte de 1 a 24 años en todas las regiones del mundo. En todas las regiones del mundo se encuentra entre las 10 principales causas de muerte en personas de 1 a 24 años. Uno de los factores de riesgo se asocia al consumo de alcohol en muchos países, especialmente entre jóvenes y adultos. Y de este informe se señala que los principales factores de riesgo que se han podido identificar es desde algunos puntos de vista físicos, como la ausencia de barreras entre personas y el agua, especialmente en casas, en lugares
más no referente a hoteles, sino más bien casas de habitación y demás. Hay carencia o inapropiada supervisión de los niños pequeños y esto ha sido pues mucho más ahora con el tema de los teléfonos inteligentes y todo lo que lleva a prestar atención a los adultos y esa carencia de supervisión con los más pequeños. Masas de agua, espacios acuáticos descubiertos o falta de espacios públicos seguros. También se habla de factores de riesgo que una falta de sensibilización respecto a la seguridad en el agua y comportamiento de riesgo en espacios acuáticos, por ejemplo, nadar solo, algunos viajes o transportes en embarcaciones mal estado o abarrotadas. Nuestro país no se ha visto exento de este tipo de accidentes acuáticos por embarcaciones, o en el caso ya de desastres naturales con inundaciones, lluvias extremas, mareas o tormentas. Nuestro país, quiero que podamos ponernos al tanto de esta problemática en nuestro país, porque solo este fin de semana, por ejemplo, salieron dos noticias de personas ahogadas, una en Quepos, y otro señor en Turrialba, en una catarata, un adulto mayor que se cayó, con un riesgo, pues, en un espacio natural acuático. Pero probablemente esas noticias las vemos ahí a la semana o tal vez no le prestamos tanto atención. En nuestro país hay diferentes asociaciones o instituciones que velan por esta prevención de ahogamiento, o al menos hacen esfuerzos para tratar de impactar positivamente en esta cultura acuática preventiva. Y voy a tomar algunos datos que presentaron en julio pasado la Asociación Nacional de Guardavidas por medio del capitán Luis Hidalgo, donde hicieron un repaso de los últimos 5 años del periodo 2018 al 2022 con respecto a la prevención de ahogamiento. Esto para celebrar el Día Mundial, que es el 25 de julio de cada año. Se celebra el Día Mundial de la Prevención de Ahogamiento. Entonces, en los últimos años, esta Asociación de Guardavidas ha hecho algunos informes con estadística del OIJ, con estadística de Cruz Roja y otras instituciones, para tener algunos datos de cómo esta problemática afecta directamente a nuestro país. Eh, Dice esta campaña, perdónenme un segundo, esta campaña publicitaria, o perdón, esta campaña informativa más bien, de la Asociación de Guardavidas, eh, dice que cualquiera puede ahogarse, pero nadie debería. Como parte de este proyecto informativo que ellos tienen, para el periodo del año 2018 al 2022, en estos últimos 5 años, se han ahogado en Costa Rica 617 personas, de los cuales la gran mayoría corresponden a costarricenses, 447, y el resto principalmente a personas de Norteamérica o nicaragüenses. Son los otros dos grandes grupos de personas que perdieron la vida en nuestro país en los últimos 5 años. Los ríos y las playas son los lugares donde más se ahogan personas. En el caso de las playas, hay decesos por 268 personas de esas 617. En piscinas, perdón, en ríos 200, en piscinas otros espacios, pero pues las playas y los ríos siguen siendo el espacio acuático donde más se ahogan personas en nuestro país. Las provincias que mayor incidencia en ahogamiento tienen son Punta Arenas, Guanacaste y Limón, las zonas pues costeras, ¿verdad? Como es de saber, los mayores espacios acuáticos y los mayores sitios de vacación se encuentran en en estas zonas del país. Por día, si analizamos por día, pues los sábados y domingos son los días de probablemente mayor visitación de esos espacios, es donde más se ahogan eh, personas. Ahora, en el informe mundial de ahogamiento, que decían que los hombres tienen el doble de probabilidades, en Costa Rica la estadística es mucho más alta en ese sentido, porque de cada 7 personas que se ahogan, 6 son hombres y una mujer en nuestro país. Entonces, esa estadística aquí se da mucho más. Del total de fallecidos,
en nuestro país un 13.7 corresponden a mujeres y un 86.2% a los hombres. Y eso también da algunas guías de la situación tan problemática también por un tema de hombres, de esa relación que tienen con la cantidad de mujeres que se ahogan. Y los grupos etarios, pues en nuestro país también está muy similar a nivel mundial, donde los menores de 25 años es donde más cantidad de personas se ahogan en nuestro país. Y de tener el dato de que en los últimos 5 años no ha bajado de 100 muertes por ahogamiento en Costa Rica. En el año 2018 fueron 147, en el año 2019 110, en el año 2020 111, en el año 2021 127 y en el año 2022 122 personas. El año 2023, ya a mediados de año, se habían sobrepasado las 60 muertes por ahogamiento, pues probablemente este año se supere nuevamente esos 100 ahogados, que ha sido así pues casi que durante los últimos 20 años. Eh, esta problemática pues ha llevado a los investigadores de muchos países que se encargan de guiar o liderar la investigación en prevención de ahogamiento, han hecho que últimamente ya autores señalen de que la educación acuática puede ser similar a una educación vial, que se enseña una educación vial para desenvolverse y comportarse en un entorno vial. Habría que desplegar una verdadera educación acuática para que incluya estos aspectos de la seguridad en los medios, y que también señalan algunos autores que aprender a nadar puede ser tan importante como aprender a leer, a calcular o a escribir. Como comentaba al inicio, ya tenemos por lo menos unas 3 décadas, unas 3 décadas de que ya los diferentes autores vienen señalando, disculpen, que ya varios autores vienen señalando que no se puede tomar el hecho de nadar como un simple hecho técnico, sino que va más allá, sino que puede ser el resultado de experiencias, de un proceso propio vinculado con la maduración, no solo física, sino inclusive socioafectiva y cognitiva. Eh, algunos autores también han señalado que el hecho de tener 4 técnicas competitivas, como las que conocemos actualmente, que son libre, dorso, pecho y mariposa, pues no ha sido relevante en ayudar a los alumnos a lograr un amplio repertorio de habilidades que le permite estar seguro dentro y alrededor del agua. Esto lo señalaba un autor que dirige una revista de investigaciones en natación, el doctor Stallman, en el año 2014. Entonces, esto viene reforzando muchísimo la necesidad de incorporar en los programas acuáticos no solo los modelos técnicos de distancias, de metros, de kilómetros por semana, sino tener un amplio repertorio que le permita a las personas pues estar seguras y salvaguardar la vida tanto suya como las personas que tienen a su alrededor. Entonces, hay algunos modelos, como estaba comentando ahorita, que tienen un modelo técnico, pero ese modelo técnico era el que conocíamos de Europa de los años 60 y 70, donde se enseñaba un modelo de crawl y se enseñaba a hacer estándar, y según una etapa concreta se iba haciendo de manera progresiva. Y se mide mucho, les decía ahora, en metros, en repeticiones y demás. Y muchos de estos modelos han trascendido por los años de los años y aún se mantienen en muchas regiones de Latinoamérica, incluyendo nuestro país. Son modelos orientados a aprender a nadar, culminando con saber nadar eficientemente, en un concepto muy limitado de lo que es la habilidad de nadar. Por eso es que a pesar de tener algunas habilidades que se pueden desarrollar desde un punto de vista físico, se está dejando de lado un desarrollo multilateral de cómo se puede desarrollar esta educación acuática. Y ahorita vamos a hablar un poquito de estas cosas. Y es que el,
se habla de que el concepto de habilidad de nadar debe ser reemplazado por un concepto más amplio que incluya o que se denomine la competencia acuática con respecto a la prevención de ahogamiento. Y es que las competencias acuáticas van a incorporar tanto una esfera física como una esfera cognitiva y una esfera socioafectiva. No solo se va a enfocar en una parte física de desplazamiento, de adquisición de técnica, sino que lleva más en el tema de saberes, de conocimientos también y de cómo establecer relaciones con las personas en los distintos medios acuáticos. Esto vamos a pasarlo un momentito. Eh, Desde una perspectiva educativa contemporánea, y es lo que queremos pues, reforzar el día de hoy, la competencia acuática involucra no solamente la habilidad de moverse en el agua, sino de interpretar situaciones que requieran una actuación competente. La capacidad de resolver problemas acuáticos con o sin material o solo en compañía. Esto ya citando algunos autores con referencias recientes que señalan cada vez esta necesidad de poder ir más allá de una enseñanza de desplazamientos acuáticos. Y es que a partir del año 2017 encontramos en la literatura una revisión eh, de unos autores, les decía, algunos autores que lideran esta investigación a nivel mundial para ver de qué manera podían incorporar un concepto que fuera más integral y que tuviera como base esa prevención de ahogamiento, de salvaguardar la vida. Y dice que estos programas donde se incluya la competencia acuática debe tener conocimientos de diferentes aspectos como seguridad acuática, identificación de riesgos locales, cuál es la forma de nado más adecuada dependiendo de la situación y condición de cada persona, saber conocer mis propias limitaciones, que eso es algo que se debe reforzar muchísimo, la competencia real y la percibida. Hay muchos estudios que señalan que no somos muy buenos en definir esa competencia percibida. Creemos muchas veces que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer en el medio acuático. Conocimiento acerca de resolver problemas acuáticos, responder con la ayuda de un nadador que tenga algún tipo de problema y también formas en las cuales uno puede realizar un rescate seguro sin poner en riesgo mi vida y a su vez también tener conocimientos de reanimación cardiopulmonar. Estos autores realizaron un grupo de programas de muchos países para establecer cuáles serían esas competencias acuáticas necesarias para hacer una base de cualquier programa que tenga como objetivo educar a las personas en un medio acuático. Y de ahí surgieron 15 competencias que son las que, les decía, están tratando de las tendencias más actuales estos modelos de enseñanza, de incorporar como base de cualquier programa. Y ahora más adelante también nos vamos a referir un poquito a eso, porque antes de cualquier enseñanza de técnica, antes de cualquier enseñanza de un gesto que tenga que ver con desplazamientos, pues la persona debería lograr una serie de competencias que nos señalan en estas investigaciones para estar seguro en el medio acuático, poder desenvolverse adecuadamente y si se tiene un accidente poder desempeñarse sin poner en riesgo su vida ni la de los demás. Cintia, no sé, y Gerardo, si quieren que hagamos una pausa para conversar un poquito sobre esto o si me quedan Ujú. algunas diapositivas para presentar o cómo que les Sí, parece, díganme ustedes. podríamos recapitular un poquito los aspectos más importantes que has estado comentando dentro de esas cifras que nos has mostrado y sobre todo ese cambio en el paradigma de la educación acuática, que eso siento que es muy relevante, entender que pues es una forma distinta de entender la enseñanza-aprendizaje de la natación. Ujú. Vamos a ver, y es que
Pues vieras cómo ha costado, para que comentarles un poquito a todos también los que nos acompañan de esta situación, ha costado mucho el cambio. Nosotros tenemos un programa de capacitación acá con la federación, yo lo dirijo desde el año 2016, y hemos tratado de colaborar con muchos instructores del país. Ese programa ya hemos podido compartir con más de 500 personas en ese programa de capacitación. Y ya se han visto algunos esfuerzos de cambios. Yo he visto ya algunas academias con diferentes programas, ya se incorporan al año. Por ejemplo, he tenido una semana de prevención. Ya hay algunos cambios que se pueden ver un poquito, pero todavía falta mucho más. Desde la universidad, desde luego, con los cursos que impartimos, estamos también tratando de que esta sea la forma en la cual nuestros estudiantes salgan ya preparados al medio, a impartir, a ser educadores acuáticos, ya no solamente esos instructores o como se les llamó o como se les llama, sino que estamos incluyendo ya esa palabra educador acuático, que es más integral y puede favorecer mucho en esta problemática de salud pública. Ujú. Sí. ¿Cuál es el principal problema que dirías vos que ha tenido esa enseñanza tradicional de la natación basada en aprender los estilos, pensando en que se deban de aprender como una persona que va a ser nadadora de competencia? De hecho, bueno, así fue como a mí me enseñaron, ¿verdad? Sí, A duras penas dominé 2 de esos 4 estilos, porque yo el de mariposa lo odiaba. De hecho, yo decía que yo parecía murciélago en el agua. Terrible, porque nunca me gustó ese estilo, pero bueno, ahí tuve que hacer lo posible para no ahogarme claro, claro. tratando de nadarlo, porque era parte de lo que tenía que aprender en la carrera, ¿verdad? Pero a mí lo que me gustaba era nadar pecho libre, dorso un Pecho y poco, libre. pero aún así siento que este me lo hubiera jugado perfectamente solamente con lo de pecho incluso. Claro. Y algunas otras habilidades. No vi por qué tenía que aprender todo y estilos como tal, ¿verdad? Que Ujú, me ujú. enseñaba como si fuera a ser un nadador de competencia. Entonces, Exactamente, y ese es el modelo que se replica mucho en muchas academias. Y es que también eso es lo que se ha vendido durante muchos años. Y la forma de evaluar a las personas ha sido: hoy usted puede hacer 200 y el otro mes va a poder hacer 400 y vamos a terminar el año nadando 1000. Entonces, ha sido un modelo que se le vende a las personas que con ese crecimiento en distancia, en capacidad, pues creen que ya es suficiente. Y ahora no les presenté un estudio que señalaba que más de 300 estudiantes universitarios de varios países que evaluaron podían nadar más de 300 metros, el 75% de ellos, pero solo el 35% podía flotar más de 2 minutos en aguas profundas. Es decir, eran muy buenos desplazándose de un lado a otro, pero si esos mismos muchachos, una ujú, corriente de resaca los arrastra sí. en el mar, pues probablemente muchos iban a tener problemas de ahogamiento porque no podían flotar más de 2 minutos en una zona profunda. Mira, Claro. y eso es sumamente importante. Al menos a mí nunca me enseñaron a hacer flotación de aguas profundas. No, nunca se me enseñó en toda la carrera. Y eso es algo que es muy importante, porque realmente el sentirse uno, estar uno en el agua y quedarse ahí quieto, pues no es lo mismo que intentar desplazarse. Claro, Eh, entonces, bueno, aparte de que hay todo un aspecto a nivel psicológico que hay que dominar, porque Ujú, uno siente como que se hunde, ¿verdad? ujú. Entonces, eso es muy importante trabajarlo, incluso más que aprender a hacer los desplazamientos. claro que sí. Entonces, creo que eso es algo que es fundamental, es de este modelo novedoso de enseñanza que nos estás comentando y que yo siento que hay que extender. Bueno, creo que Cintia ahí tiene alguna otra experiencia que nos quería compartir. Claro, adelante, Cintia. Bueno, no, muy interesante lo que nos está compartiendo Armando. Realmente me tiene enamorada este cambio de paradigma, porque siempre me he cuestionado de que lo más importante no vaya a ser
el desplazarse, el que nosotros nos formemos como nadadores, ¿verdad? Futuros nadadores, sino a tener un gusto por el agua. Eso es un criterio muy personal, ¿verdad? No practico la enseñanza de la natación, lo hice tiempo atrás y tal vez de ahí adquirí la experiencia de que lo principal no era eso, sino que la persona disfrutara del agua, se sintiera segura en el agua, dar seguridad, ¿verdad? Ayudar a la persona a que pueda tomar distintas posturas, no sé si lo estoy diciendo de la manera más apropiada, para que no se ahogue, por ejemplo, si estoy cansada de estar boca abajo, cómo aprender a Claro, darme vuelta, cómo ponerme vertical, cómo volverme a poner horizontal, donde realmente la persona disfruta del agua. A estas alturas es lo que yo más busco, ¿verdad? claro. Y después, partiendo de un principio mecánico, como he dado el curso de biomecánica, yo les decía a los muchachos, de pronto estresamos a que un muchacho flote. Y la verdad que es que flotar es demasiado difícil por cómo está distribuida nuestros tejidos, qué tanto músculo tenemos, qué tanta grasa tenemos, cómo está distribuida. Entonces yo les decía, muchas veces enseñamos este arte de estar en el agua, porque para mí es todo un arte, ¿verdad? De poder estar ahí y disfrutar del agua de una manera muy estresante. Entonces, me encanta este cambio de paradigma, estas estrategias que nos vas a empezar a impartir, ¿verdad? A compartir, perdón, un ratito sobre el control de la respiración, qué sé yo, las tenías ahí en pantalla, que nos puedas comentar cómo darle vuelta a este cambio de paradigma, ¿verdad? Hoy día tenemos que pensar mucho en cómo enseñar y cómo dar toda este tema a adultos mayores, que son muchísimos. Hoy día tenemos muchos adultos mayores dentro del agua, en piscinas, ¿verdad? ¿Cómo enseñarles? Eh, en fin, te damos la palabra nuevamente porque creo que es de Gracias. mucho aprender, ¿verdad? Mucho aprender. Gracias. Y es que, claro, las competencias acuáticas no tienen edad. Las competencias acuáticas tenemos que desempeñarlas con las personas que se están acercando a un medio acuático. Y si no han tenido oportunidad, personas de 50, 60, 70 años, y de igual manera hay que desarrollarlas para que todos podamos ser competentes en un medio acuático, que ese es como el objetivo final, ¿verdad? No nadar 400, 800 o 1000, sino ser competentes en el medio acuático y a partir de ahí las personas que se interesen por iniciar un proceso ya de técnico para competir o para hacer algún evento, pues ya se orientarán hacia ese sentido, pero no que sean todos más bien los que se orienten hacia un proceso competitivo técnico cuando muy pocas de las personas que van a los programas van a competir, ¿verdad? Claro, claro, Armando. Yo me pongo a pensar también en lo siguiente, personas que van a las piscinas, ¿verdad? Y les van a, supuestamente no se matriculan en un programa para aprender a nadar. Y yo pensaría que es de verlo de una manera integral, ¿verdad? Porque definitivamente hay que enseñar a nadar, definitivamente hay que ir rompiendo barreras, pero con adaptaciones, porque hoy día puedo imaginarme adultos mayores eh, nadando un estilo hasta combinado. Ujú, claro, Y yo sé claro. que, por ejemplo, sé que mi mamá me está escuchando, pero nada riquísimo, pero nada, una abrazada de pecho y una patada de libre. Lindísimo, ¿verdad? Sí, claro. Y de una manera que ella se pudo adaptar y entonces puede nadar de una manera Y se siente cómoda. confortable. Sí, sí, donde nosotros como instructores no le vamos a tener que decir, no, tiene que patear pecho, ¿verdad? Porque eso está como en nuestra mente y ahí es donde yo voy. Quizás estamos formados de una manera muy estructurada y tenemos que abrir nuestra mente. Y ahora sí ya me quedo calladita y te doy la Gracias. palabra. Si gustan, voy a compartir un poquito de estas competencias que nos señala Ujú. la literatura reciente para conversar un poco de ellas y después cerraría con algunas recomendaciones de prevención del ahogamiento de la Organización Mundial de la Salud. Excelente. Mientras se Perfecto. despliegan nuevamente las pantallas para continuar con esta presentación, recordamos al público que se nos une recientemente que estamos conversando sobre educación acuática y prevención de ahogamientos.
Nos acompaña el profesor Armando Quiroz Vázquez. Él es docente investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR, y también en transmisión por medio de Facebook. Ahora sí, Armando, puedes continuar. Gracias, sí, por favor, vamos a esperar que nos coloquen la presentación. Listo, Ay, muchas gracias. estamos. Y les estaba comentando que hubo un grupo de autores que hicieron una revisión muy buena de muchos programas y acuáticos y demás, y lograron señalar 15 competencias que son las que deberíamos, primero, todas las personas lograrlas para estar seguros y poder divertirnos de una manera segura en un medio acuático, y competencias que los programas de enseñanza deberían incorporar en sus actividades, en su paralelo a este modelo de enseñanza de las técnicas, o en lo ideal antes de estos modelos de enseñanza de las técnicas. La literatura sugiere de que debemos desarrollar competencias del control respiratorio, es decir, de aprender cómo es adecuadamente la dinámica respiratoria en el medio acuático, de cómo poder tomar aire fuera del agua, cómo poder botarlo. Competencias propulsivas, eso se refiere a nadar de frente, nadar de espalda o nadar de lado. Hay muchísimas posibilidades de desplazamientos acuáticos. Ahora Cintia nos comentaba el preferido de la mamá, y así hay muchas personas que pueden desplazarse de muchas formas y poder elegir ante un accidente acuático cuál es la forma más adecuada de desplazarse. Porque cuando estamos en la piscina, en la técnica de crawl, que vamos con lentes y gorra, pues probablemente es en un espacio donde la piscina se ve muy clarita y es un ambiente muy controlado. Si tenemos un accidente acuático en un lago o en un agua que está turbia, que no se puede ver el fondo, pues probablemente va a ser mejor nadar con alguna técnica con la cabeza fuera del agua y desplazándonos de una manera cómoda para orientarnos y poder salvaguardar nuestra vida o brindar ayuda a alguien. Entonces, esas competencias propulsivas de desplazamientos de muchísimas formas, la literatura señala que pueden haber hasta más de 600 formas de desplazamiento. Son posibilidades de uno poder lograr esa independencia, pero con esa natación que se considera pues más multifacética para un montón de situaciones que se puedan presentar. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención en estas competencias es el tema de las entradas y salidas del agua. Y es un día que estábamos en una charla con personas de la Cruz Roja, nos señalaban que un gran porcentaje de los accidentes que sean acuáticos son en las entradas, por ejemplo, la entrada del río, en las piedras, en situaciones que se dan. Entonces, tanto en piscinas, en espacios artificiales como en espacios naturales, es muy importante entender cuál es la forma segura de entrar a un espacio acuático y cuál es la forma segura de salir. Si es en una piscina, si hay una rampa, si hay unas escaleras, si el espacio acuático en la playa, las diferentes formas de uno identificar cuál es la forma adecuada para entrar y salir. Otra de las competencias que se señalan en esta literatura es las competencias subacuáticas, de poder nadar por debajo del agua, de poder zambullirse y de poder abrir los ojos también dentro del agua. Les decía, un tema de orientación, independencia. Esas se engloban en las primeras cinco competencias. Vean que algunas tienen que ver desde un punto de vista físico, tenemos algunas que son más de motrices, tenemos otras que son ya de conocimientos también. Eh, a ver. Ok, tenemos también algunas competencias de flotación, tener control de la flotabilidad en posiciones verticales, en posiciones dorsales, ventrales, en todas estas posibilidades. Las competencias de orientación acuática, de poder orientarse en el agua con giros de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como ahora la profesora Cintia comentaba muy bien, la posibilidad de girarse, de que si uno está boca arriba, boca abajo. Algo que es muy importante y que señalan los autores es las competencias acuáticas con ropa. Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros caemos en un espacio acuático y no andamos nuestro traje de baño o nuestra gorra?
qué hacer en ese tipo de situaciones, cómo presentarle a las personas estímulos de poder estar en un medio acuático con ropa, cómo hacer, cómo desempeñarse. Nosotros en el curso que se imparte junto con los guardavidas de la piscina hacemos una práctica de competencias acuáticas con ropa que los muchachos les gusta muchísimo porque hay que llegar bien vestido y con camisa de botones y jeans y tenis, entonces eso pues es una práctica también muy divertida que puede sacar a Claro. las personas de ese espacio o de esas cosas tradicionalmente de estar en un espacio acuático con traje de baño o gorra y lentes, ¿verdad? Eh, las competencias con dispositivos de flotación personal, que es muy importante, el aprender a ponerse un chaleco salvavidas, el hecho de aprender a utilizar un tubo flotador, como se le conoce, espagueti, churro, macarrón, hay muchas formas de llamarlos a estos tubitos flotadores que son de muy fácil adquisición y que podríamos tenerlos en nuestras casas para ir a los paseos, para poder facilitar un dispositivo de flotación a las personas. Las competencias de aguas abiertas, y es que nosotros, los programas de piscinas tienen un ambiente muy controlado, tienen un ambiente donde hasta la temperatura está controlada y cuando la persona no tiene estímulos en diferentes espacios naturales o abiertos, ¿verdad? Muchos tienen problemas, llegan a la playa o llegan a un río y probablemente piensan que puede ser similar a los espacios controlados de piscina y de ahí que se pueden dar muchos problemas. Ahora que comentábamos que nuestro país es un lugar naturalmente bello y espacios acuáticos por todos lados prácticamente, es muy importante entender que los estímulos en aguas abiertas son muy importantes, entender que la seguridad debe ser diferente, entender que el tema de mareas, entender la seguridad de los banderines en las playas, hay muchas cosas ahí que se pueden desarrollar en espacios abiertos que no precisamente se desarrollan en las piscinas. Y el último grupo de competencias también tiene que ver con un tema de reconocimiento de riesgos, de poder observar, evaluar, percibir la competencia real que yo tengo sobre alguna situación, también reconocer o evitar riesgos. Les comentaba ahora al inicio que en este fin de semana tuvimos dos accidentes acuáticos, uno en Turrialba y otro en Quepos, y muchos probablemente de estos se pueden ver con reconocer o evitar esos riesgos. Lastimosamente el de Turrialba fue un señor que cayó de una catarata, un señor que se cayó de una catarata y pues toda esta cultura acuática preventiva puede favorecer la prevención de este tipo de accidentes. Las competencias de autoevaluación, eso es muy importante, de uno autoevaluarse, de saber cuáles son su competencia real, si soy competente o no. Y cerrando con esto, las competencias de rescate seguro, de poder colaborar con una persona sin poner en riesgo mi vida. No es que tenemos que entrenarnos como guardavidas, pero sí por lo menos saber qué hacer, cómo pedir auxilio y si tengo una situación, cómo mantener la calma para poder ser rescatado. Entonces, un artículo reciente del 2023 señala que la competencia acuática haría referencia al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y afectos que las personas necesitan para solucionar problemas o disfrutar en los diferentes entornos acuáticos en sus distintos ámbitos. Debería ser la base que sustenta todos los tipos de interacción con el medio acuático. Y eso es un artículo muy reciente que busca pues una visión global de estas competencias acuáticas. Y para cerrar, para hablar un poquito de estas medidas preventivas, esto viene de este informe mundial de la Organización Mundial de la Salud. Dice que algunas de las medidas que se pueden hacer desde un punto de vista comunitario es instalar barreras para controlar accesos a los espacios acuáticos, principalmente pues con niños. Crear espacios seguros, guarderías alejados del agua, dice, con atención infantil especializada o reforzar la atención de las personas que están a cargo de los niños. Impartir a los niños en edad escolar conocimientos básicos de natación, seguridad en el agua y salvamento.
capacitar a transeúntes en técnicas seguras de salvamento y reanimación. Dice fortalecer la sensibilización pública y poner en relieve la vulnerabilidad de los niños y jóvenes, agregaría yo ahí también. A nivel de políticas y legislación, dice que establecer y aplicar reglamentos para la seguridad en las embarcaciones, desarrollar la capacidad de recuperación, gestionar los riesgos de espacios naturales, elaborar un plan nacional de seguridad en el agua. En Costa Rica ya se está haciendo ese esfuerzo. A partir del año 2019 es que se conforma la Comisión Nacional para la Prevención de Ahogamientos, que incluye instituciones, programas, personas que han estado pues trabajando en diferentes esfuerzos para dotar de guardavidas en las playas de mayor visitación en nuestro país y que ya han ido dando pues algunos resultados preventivos. Esperemos que desde un punto de vista de estadística pronto podamos ver esos resultados a la hora de la disminución de ahogamiento. Y esas serían algunas de las recomendaciones que nos señala el Informe Mundial de Ahogamientos de la Organización Mundial de la Salud, pero refuerzo la importancia de que primero como usuarios de programas acuáticos podamos entender y solicitar las necesidades que tenemos como personas y esas necesidades van de la mano de cómo prevenir un accidente o cómo reaccionar adecuadamente a un accidente acuático. Muchas familias en nuestro país visitan semanalmente o mensualmente espacios acuáticos o anualmente, podría ser también. Entonces, pues esto se torna cada vez más necesario como impactar positivamente en una cultura acuática preventiva y que entre todos se pueda favorecer esta gran problemática de salud pública que probablemente no se le presta la atención adecuada como hemos podido ver en los datos. Entonces, Cintia y Gerardo, quedo ahí con ustedes para que podamos conversar otro ratito sobre esta segunda parte. Excelente, Armando. Y bueno, pues sí, estamos ya en el cierre, nos quedan pocos minutos, pero pues podemos aprovechar para hacer una breve síntesis de lo que se ha estado desarrollando en este programa que recordamos. Estamos conversando sobre educación acuática y prevención de ahogamientos. Nos ha acompañado el profesor Armando Quiroz Vázquez, él es docente e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Y bueno, pues aspectos que son básicos, Armando, que no se nos debe olvidar de lo que nos has comentado, pensando el público que ha estado siguiendo la transmisión por la 870 y también por la plataforma de Facebook. ¿Cuáles serían esos aspectos importantes como una especie de ABC que no se nos debe olvidar de lo que has comentado sobre este tema? Me parece importante el cambio, no solo en los programas, sino en las personas, en el cambio de paradigma ahí o de pensamiento de que por el hecho de saber desplazarse en un medio acuático ya no voy a ser exento de algún accidente. Creo que eso es muy valioso, que podamos reconocer eh, las posibilidades que tenemos en el agua, cómo nos desempeñamos y que si no nos desempeñamos adecuadamente, pues buscar la forma de aprender. Hay muchos espacios en nuestro país, públicos y privados, para que las personas puedan acercarse a acceder a esa educación acuática tan necesaria. Yo esperaría que en la mayoría de espacios donde puedan ir las personas podamos trabajar bajo estas competencias y que podamos favorecer en las personas desempeñarse adecuadamente en el agua, que eso es lo que está faltando mucho, que la persona pueda desempeñarse en el medio acuático de una manera segura y pueda también estar en un entorno donde no corra riesgo su vida ni la de los demás. Es decir, que si alguien medio nada o nada bien estilo libre, por ejemplo, pero no sabe flotar, así, para hacer la flotación, por ejemplo, que se requeriría para, pues, en un lugar donde no se conozca la profundidad, eh, entonces, eso es una llamada
de alerta para esas personas que tal vez han aprendido algún estilo y creen que ya con eso se la pueden jugar, pero pues les falta esas otras competencias. Y Entonces que es son una gran importantísimo. mayoría, Y es Gerardo, la creo que son mayoría, una gran mayoría, claro. que es la forma en la que se ha enseñado tradicionalmente la natación. Y el Correcto. otro mensaje para las academias de natación, especialmente con la inducción a niños y niñas. ¿Cómo se hace esa inducción? Y es un mensaje quizás es el más fuerte porque ya desde ahí se trae la idea de que tienen que aprender a nadar estilos. Claro. Y no. Entonces es algo muy interesante. Es más, yo ahora que estabas presentando este, lo del nuevo paradigma, vea que más bien la inducción a los bebés en el agua, cuando se les da las clases a bebés, eh, tiene mucho ese desarrollo de estas habilidades, porque eso pues, justamente lo que se les debería de trabajar a las personas adultas, a que desarrollen esa ambientación en el agua, como se hace en las clases de los bebés, pero eso se hace para los bebés o para niños muy pequeños, pero ya si son los niños más grandes, ya se les empieza a dar clases como adultos, a la Ya se les da introducción una tabla, ya se les al da una estilo. tabla para patear. Exactamente, entonces, qué interesante todo esto. Y Cintia quiere decir algo. Sí, sí, claro que quiero decir algo, porque a mí se me juntan dos temas. Por ejemplo, cómo realmente enseñar en un medio acuático lo que es seguridad, lo que es yo sentirme confortable para evitar un accidente, ¿verdad? Y se enfoca la palabra flotar. Y ciertamente hay que flotar, pero hay que enseñar cómo es un flotar para seguridad. Claro. Porque si es un flotar, como me enseñaron a mí hace muchos años, así arriba, ¿verdad? Y en cruz, es dificilísimo, ¿verdad? Y eso tal vez, mientras yo logro aprender eso, tal vez o no aprendí a nadar o, o dejé de ir a piscinas. Claro. Entonces yo pienso que es un aprender a flotar, una seguridad en el agua que me ayuda a mí a guardar mi vida de una manera segura y tranquila, ¿verdad? Y me encanta el hecho, y tal vez hacer este resumen que nos has hablado de un nuevo paradigma para formador, de formadores, ¿verdad? Por así decirlo, de gente que va a enseñar a nadar. Las medidas de seguridad que yo como usuaria debo tener, que es parte de la enseñanza que debo recibir de ese profesor de natación, que no se llama así, no sé cómo lo vamos a llamar, la educación acuática, ¿verdad? Es Y educador acuático. Educador acuático, sí, me parece excelente. Y el tercero son las medidas de seguridad que tiene que tener la administración de la instalación, ¿verdad? Yo te voy a decir que hace muchos años estuve en una comisión nacional para una reglamentación de piscinas, donde se empezaba a exigir que hubiese un guardavidas por piscina y entre otras características, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que todo esto tiene que ser como una medida nacional, ¿verdad? De salvaguardar el medio acuático. No sé cómo está este tercer ambiente, tal vez no es tema de hoy, pero estas son los tres aspectos que nos podrían ayudar a nosotros a estar seguros, entre comillas, primero Dios, ¿verdad? En un medio acuático. Uh-huh. Sí, es que son muchos los involucrados, ¿sí? Muchos los involucrados, incluyendo a los participantes de espacios acuáticos. Pero eso que señalabas de la flotación está como entre las principales destrezas para que las personas aprendan a salvaguardar su vida. Y de hecho, estas nuevas tendencias, Latinoamérica por lo general enseña en el orden de enseñar crawl, dorso, pecho y mariposa. Ustedes aprendieron de esa forma, sí, también. Así fue. Exactamente. Eh, ya hay evidencia de que dorso y pecho son las mejores técnicas para responder adecuadamente a un accidente acuático. Uh-huh. Entonces, ya los cambios inclusive podrían ser en que no es necesario comenzar a aprender crawl, sino que puede empezar dorso y pecho porque va a favorecer más la respuesta a un accidente acuático por los tipos de desplazamiento que tiene. Claro. Entonces, por ahí inclusive va avanzando la evidencia ya. Uh-huh. Excelente. Bueno, pues así ya estamos llegando al cierre. Nos quedan un par de minutos, tal vez para algunas ideas que consideres importante, Armando, antes de terminar el programa.
Tal vez que las personas se acerquen a los programas acuáticos, que se acerquen, pero también que vayan con esa conciencia de que no es solo nadar y desplazarse de un lado a otro, sino son aspectos más importantes desde un punto de vista físico, socioafectivo y de conocimientos también, y que entre todos podemos hacer un aporte para que en nuestro país esta tasa de ahogamiento disminuya y podamos estar más seguros en el medio acuático. Por ahí sería mi cierre. Excelente. Cintia, un cierre de parte tuya. Bueno, estimular a que las personas, como decía Armando, que se acercaran a aprender todo lo que tiene que ver de estar en el medio acuático, ¿verdad? Que va más allá de aprender a nadar. Es algo realmente extraordinario, ayuda muchísimo en la calidad de vida, salud integral, ¿verdad? Sí tenemos que entender que el medio acuático tiene que ser un complemento de todo un trato de salud integral de la persona muy bueno, ayuda muchísimo a nivel respiratorio, ayuda muchísimo a una coordinación, un ejercicio cognitivo, como decías vos ahorita, ¿verdad? El saber manejarme en el medio acuático, que tal vez iba a decir aprender a nadar, ¿verdad? Claro que hay que aprender a nadar, estar en el agua implica un desarrollo en mi salud integral donde la edad no importa. No hay edad. Ciertamente no hay edad. Ciertamente siendo bebé tienen una ganancia estos bebés que hoy día ya están aprendiendo a nadar, ¿verdad? Y darles una formación. Realmente eso es lo que se está tratando de hacer. Luego de que el bebé ya aprende a nadar, una formación, una educación acuática y no importa la edad de adulto mayor, aprender a nadar no tiene edad, y las metas que uno puede tener para desarrollarlas en el medio acuático y que por salud, ¿verdad? Yo diría que es un complemento buenísimo de incluir. Y para cerrar, que la natación es para toda la vida, no es para ciertos grupos, meses o años, no, es para toda la vida. Buenísimo. Uh-huh. Excelente. Y bueno, pues así cerramos un espacio más del programa Vamos a Movernos, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Le agradecemos a nuestro invitado de esta jornada, al profesor Armando Quiros Vázquez, de la Escuela de Educación Física y Deportes, con quien hemos podido conversar sobre la educación acuática y la prevención de ahogamientos. Y pues les invitamos a seguir en sintonía de la 870 UCR y a que nos encontremos en un espacio más de Vamos a Movernos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Feliz semana.